aquí nuevamente para compartir la palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo, Padre bueno, hermano, me entrego la Biblia. Sabemos que somos la iglesia, la misericordia de Dios es infinita. Les invito a que abran sus Biblias, Apocalipsis. Hoy es un día de estudio. Hemos dicho que los sábados vamos a ocupar para estudiar y escudriñar las Escrituras, como nos indica en la palabra, escudriñar las Escrituras, porque en ellas encontraremos la salvación. Gloria a Dios. Apocalipsis, capítulo 2. Hemos estudiado la iglesia de Éfeso anteriormente. Ahorita nos vamos a capítulo 2, versículo 8, el mensaje a Esmirna. Apocalipsis 2, versículo 8. ¿Ya tienen todos? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Inclinen sus rostros ahí donde están. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos, Señor, ante tu presencia, Padre, dándote gloria y honra, Padre. Te pedimos seas tú abriendo los cielos y derramando, Padre, sobre cada uno de nosotros, Señor, el entendimiento que viene de ti, Padre, discernimiento, sabiduría, humildad, inteligencia, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para que esta palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Obra, Señor, en nuestras vidas con poder y gloria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Como les digo, es un estudio y vamos a ver lo que es el mensaje a Esmirna. Vimos el versículo 8, dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, que estuvo muerto y vivió. Estas 7 iglesias descritas en Apocalipsis existían literalmente en el tiempo en que fue escrito este libro por el apóstol Juan. Recuerda que dijimos anteriormente, fue en la isla de Patmos. Y estos mensajes fueron enviados a las iglesias. Tienen un significado espiritual para nosotros el día de hoy. Pues espiritualmente nos describe 7 diferentes tipos de individuos que existen en la iglesia y nos ayuda para instruirlos en la verdad de Dios. Cada uno nos veremos identificados en alguna de ellas, probablemente algunos en todas, pero para todos hay mensaje. Con el mensaje de alguna de ellas estaremos nosotros identificándonos. Este mensaje de la iglesia de Éfeso que vimos anteriormente nos describe a los cristianos. Recuerdan que el Señor les amonesta. Era una iglesia que buscaba del Señor, que ante toda la adversidad que se vivió en esos primeros tiempos de que empezó la iglesia, ellos se mantuvieron firmes a pesar de todo lo que estaba sucediendo dentro de la misma iglesia, porque donde está la pelea es dentro de la misma iglesia, no con los de fuera. Y el Señor les amonesta en una cosa, que habían perdido su primer amor a Él. Entonces ya ellos actuaban haciendo las obras, o sea, predicaban la palabra, estaban ellos haciendo todas las obras que se hacen en la iglesia, haciendo caridad, pero habían perdido el primer amor. Y es muy importante que nosotros no perdamos el primer amor, pues por algo es, o sea, el Señor se lo recriminó. El Señor nos ha hecho para adorarle, el Señor nos ha hecho para estar buscando de su presencia en todo tiempo. El mundo que vemos nosotros literalmente es nada comparado con el mundo espiritual.
mundo espiritual es mucho más. Y lo que Él nos ofrece cuando nosotros vemos y vamos leyendo al final de Apocalipsis, todos esos cielos nuevos, esa tierra nueva, el milenio donde va a haber un reino, pero tenemos que ganar para llegar ahí. Es una corona, es una carrera y no cualquiera la puede. Se puede quedar en el camino muchas veces. Entonces tenemos que ser perseverantes, valientes, esforzados, como dice el Señor, pero también mostrando las características que Jesús nos enseñó: mansos, humildes, obedientes a la palabra, buscando santidad. No es fácil, pero sí se puede. Entonces a cada una de las iglesias Él les promete que todos los que vayan a vencer van a ser recompensados por Cristo. O sea, una salvación que nos dio gratis, aún así Él nos va a recompensar al que sea esforzado y logre llegar. Y en este mensaje que vamos a ver ahora, que es la segunda iglesia, que es Esmirna, vamos a ver primeramente el significado de Esmirna. O sea, ¿qué significa esta palabra? Literalmente significa mirra. La mirra es un árbol que se cultiva mayormente en África, en Arabia, en Etiopía, es donde se da en esa tierra. Y de ellos, de estos árboles de mirra, se extrae una sustancia resinosa color rojo y tiene un olor intenso, que está compuesto de aceites esenciales, y estos aceites se emplean en la perfumería. Esmirna, que significa mirra, también es el símbolo del hombre y representa la humanidad de Jesús. Para el Señor los nombres son muy importantes, pues el nombre encierra la esencia de su significado. Por eso Él a muchos, lo vemos nosotros en pasajes de la Biblia, de muchos de los personajes, Él les cambia el nombre con significado. Cuando los Reyes Magos, si hacemos una remembranza, llegaron frente a Jesús cuando recién nació, guiados por la estrella, ellos le adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron 3 presentes: oro, incienso y mirra, y colocaron las ofrendas a sus pies. Ahí estaban los pastores que acababan de ser, que los ángeles les acababan de señalar dónde había nacido el Salvador. Ellos estaban ahí pastoreando en medio de la oscuridad, cuando en eso se abre el cielo intensamente y ven cómo los ángeles les dicen: ha nacido el Salvador. Entonces, el oro significa tributo al rey. El incienso, con su aroma dulce, era para el sacerdote. Sabemos que Jesús es rey y es sacerdote, intercede por nosotros. Y la mirra era para su sepultura. La mirra era también utilizada para el aceite de la santa unción, para uso santísimo, y como bálsamo para la santa sepultura. O sea, ya se estaba anunciando su muerte. Entonces la mirra vino a ser el regalo que anunció proféticamente momentos muy amargos en la vida del Mesías. Jesús en sus 3 años de ministerio sufrió, se negó a sí mismo constantemente, en todo tiempo. Le repudiaban, le rechazaban, le buscaban por interés. Eran miles de personas, y eso fue en todo su ministerio. Él lloraba cuando veía cómo el corazón del ser humano es. Él nos conoce. La mirra, entonces, ¿qué representa también? Representa aflicción, representa dolor, representa angustia, tiempos de amargura, sufrimiento y muerte de Cristo. La mirra vino a ser el símbolo de humillación plena en la vida de Cristo. Y Él escribe a la iglesia de Esmirna. Por eso les dice que eres el primero, el postrero
el que estuvo muerto y vivió. Los creyentes de esta iglesia de Esmirna vivieron la persecución. Más o menos la iglesia de Esmirna está en el periodo del año 100 después de Cristo. Y fue una época muy difícil para los creyentes en esos tiempos, pues en ese tiempo surgió la herejía, que hasta el día de hoy muchos cristianos las aceptan. La herejía. Según la Biblia, los herejes son personas que dicen creer en Dios. Esos son los herejes. Creen en Dios, sí, pero no guardan sus mandamientos. Y están dentro de la misma iglesia. Es herejía. O sea, Señor, Señor, ¿qué dice el Señor? Alzaron las manos, pero yo nunca les conocí. Terrible, terrible cuando se tenga que estar ante el juicio del Señor, porque todos vamos a estar delante del juicio del Señor y no se quiere entender. Se quiere vivir en la banalidad y son tentados por las teorías y mandamientos de hombres. Solamente su religión es vertical, no horizontal, no hacia el Dios, sino que es ante el hombre. Tratan de estar bien ante el hombre. Y eso es herejía. Puede determinarse si un creyente es hereje o no, viendo si sigue los mandamientos de Jesucristo. Así es como se da uno cuenta cuando con el ejemplo. No tiene uno que decir, uno se da cuenta cuando una persona ya es salva, cuando tiene temor de Dios, de hablar, de señalar, de tantas cosas que el Señor te quita. Y los creyentes de esta ciudad, miren, estos creyentes fueron machacados con persecución, machacados. Ellos fueron duramente perseguidos. Y algo que tenemos que tener bien claro, que la última iglesia, que somos nosotros, va a ser tremendamente perseguida. Pero sin embargo, a pesar de ellos haber sido machacados, sacaron un agradable aroma al Señor. ¿Por qué? Porque nunca negaron su fe ante toda adversidad. Y Jesús se identifica con esta iglesia, pues también a él buscaban para matarle. En todo el tiempo le querían matar, todo el tiempo eran rebelías contra él, todo el tiempo eran señalamientos contra él. Y él se mantuvo manso, humilde, obediente al Señor. Pero aún cuando murió, cuando él resucitó, de igual forma sucederá con los que creen en su nombre. Somos señalados todo el tiempo. Hay negatividad. Dentro de la iglesia hay quien señala y son piedra de tropiezo para otros. El Señor tenga misericordia por ellos. Y tristemente por los que le siguen y se dejan llevar. Vamos a ver ahorita el versículo 9. Este mensaje es Esmirna, si ustedes ven, solamente tiene 4 versículos. Y dice así: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Pero mire, se dan cuenta, lo dice entre paréntesis. O sea, conoce sus obras, su tribulación y su pobreza, pero entre comillas pone, y tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Pero vamos a quedarnos en la primera parte, donde dice: conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Oh, santo Dios. Las obras que ellos presentaron del Señor fueron que, aunque estaban siendo triturados por la persecución, ellos demostraron carácter y fidelidad al Señor Jesucristo. Ellos dieron testimonio de perseverancia ante toda adversidad. Y Jesús habla de su tribulación, habla de una pobreza material y la riqueza espiritual. ¿De qué te sirve lo material? Lo material no vale, se va. ¿Qué
pasó con ese hombre cuando le dice, oh alma mía, mantente feliz? No, dice, alma mía, estate contenta, estamos bien, los graneros están llenos, todo está bien, todo tenemos todo para ser feliz, prácticamente le decía a su alma. ¿Y qué le dice el Señor? Esta noche será pedida tu alma. Miren, entonces, ¿de qué sirve la pobreza material si la espiritual es lo importante? La riqueza espiritual. Por eso les dice, conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Su amor por Jesucristo era tan fuerte y fiel que aceptaban incluso la muerte. No les importaba morir por Cristo, porque entendían que su fe en Él merecía ser vivida hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que hace la fe cuando es incrementada en nosotros. No te importa nada cuando llegas a entender el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, cuando entiendes que el Señor en su misericordia, Dios mandó a su Hijo amado. Dice, Él dio a su Hijo para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando tú recibes ese regalo de la salvación inmerecido, todo lo que hagamos es nada. Das tu vida por Él. Tribulación significa presión, angustia, carga, persecución, aflicción. Y eso lo vivimos desde el que empezamos a caminar con Cristo, con nuestras propias familias, en la misma iglesia. Ahora mismo lo estamos viviendo, pero en el nombre de Jesús hay victoria. Ellos nunca negaron al Señor y permanecieron firmes hasta el final. Su actividad fue similar a la del Señor Jesús, que realizó la obra más grande, dejando la acción a cargo de los enemigos. Él no abrió su boca, dice su palabra, que Él no abrió su boca. A Él lo llevaron en la cruz, sufriendo, latigando, le escupieron, lo martillaron, todo. ¿Y Él qué dijo? Nada. Nada. Cuando Él comenzó su mayor obra, les dijo a los que fueron a arrestarlo, y les invito, hermano, ponga por favor Lucas 22:53, para que vean en las pantallas. Miren lo que dijo Jesús: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, así le dijo a los judíos, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Él permitió, y además extendió sus manos y dejó que lo arrestaran. Él no abrió su boca. Vamos por favor a Juan 19:11. Y cuando estaba ante Pilato, Él dijo, Juan 19:11, ninguna autoridad tendrías contra mí. Miren lo que le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. O sea que no se mueve nada aquí si no es por la voluntad de Dios. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado él tiene. Así dijo Jesús: ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Él tenía que venir a cumplir. Él es el segundo Adán. Él tenía que vencer, tenía que morir y resucitar. Gloria a Dios. Por lo tanto, la acción fue entregada a Pilato para que el Señor Jesús pudiera realizar la obra más grande. Miren, esa es una lección muy importante. Cuando uno aprende a dejar que la injusticia actúe y le dejamos a Él que pelee nuestras batallas, llegamos a ser instrumentos para cosas grandes. Cuando aprendemos a cerrar la boca, ya no somos los de antes.
blasfeman, te digan, te señalen, quedan callados para que Él pelee nuestras batallas. Hay muchos que no pueden entender por qué es tan necesario que pasemos tribulación. Tenemos que pasarla. Y más aún, porque Dios lo permite. Dios permite que así sea, para que entonces seamos triturados en el molino. ¿Por qué? Porque el alma lo que quiere es reaccionar, ¿no? O sea, tu alma, cuando te quieren dar un golpe, ¿tú qué haces? Respondes, ¿no? O sea, te dan, pues yo también doy. Pero no es así. El Señor no nos dice que actuemos así. Entonces no es fácil. No es fácil quitar todo eso que hemos sido anteriormente y doblegarnos ante la injusticia. Pero eso hace entonces que el Señor empiece a obrar dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Y entonces vamos viendo cómo Él, mía es la venganza, dice el Señor, cuando aprendes a callar. Y entonces Él empieza todo a moverlo de tal manera que después Él da la victoria. Pero no es para ti, es para que su nombre sea glorificado. Gloria a Dios. Y la respuesta es para purificarnos y perfeccionarnos. Vamos a Romanos 5. Romanos 5, versículo 3. Libro de Romanos 5, capítulo 3. El apóstol nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que miren lo que produce la tribulación. Cuando tú aprendes a callar, te produce paciencia. Y después de la paciencia viene la prueba. Y después de la prueba, la esperanza. ¿Y qué dice? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria a Dios. Alabado eres, Señor. Entonces, tenemos que aprender a sufrir las tribulaciones para que el Señor pueda moldear nuestro carácter. Ya no vamos a ser nosotros los de antes, los que reaccionábamos, no. Tenemos que dejar que el Señor obre. Entonces cuando tú dejas esa tribulación, te produce paciencia, porque ya no reaccionas, ya no eres reactivo, ¿sí? Y entonces viene la prueba, porque hay pruebas, y eso no nada más es cuando empiezas en los caminos de Cristo, sino en todo tiempo. Cada vez hay más pruebas y pruebas y pruebas, pero la prueba, cuando tú te mantienes firme en la tribulación y no abres tu boca y dejas que el Señor obre, entonces viene la esperanza, porque empiezas a ver su mano. Y la esperanza dice, no avergüenza, no avergüenza, si Dios quiere. Por eso todo tenemos que decir, hermana, ¿podremos hacer esto? Permíteme, voy a pedirle al Señor. Y lo pones en oración, y también siempre el Señor te va a dar la guianza. Él te hace sentir. ¿Por qué? Porque dice aquí que el amor de Dios se derrama en tu corazón, porque entonces te estás limpiando de todas de lo que antes eras, ¿sí? Y entonces el Espíritu Santo va creciendo en ti. Tu alma merma y tu espíritu crece. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tu carácter se forma y la gente lo ve. A veces tú no lo ves, tú dices, o sea, tú estás en angustia, estás en muchas cosas, pero la gente ve tu cambio. Y no eres tú, sino que es el Espíritu del Señor. Entonces te entra el dominio propio también, ¿sí? ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Vamos a Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, versículo 13. Y vamos a leer hasta el 17. Apocalipsis 7. Y dice así su palabra.
Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Ya estamos en los últimos, porque ellos están clamando, y dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Miren, ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, gloria a Dios, y los guiará a fuentes de agua vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Gloria a Dios. Alabado el Señor Padre Celestial. Resumiendo todo lo que hemos visto, debemos dejar que nos quiten la iniciativa. Ya no. Hay que dejar que el Señor obre. No, que quiero esto, no. El Señor te va a poner el momento si es tu voluntad. Tú sientes cuando dice el Señor en qué momento actuar. Pero ya no nada más, no, si yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, no. Sino que tú sientes ya no tomando tú la iniciativa. Y también cuando la capacidad de actuar ya la dejamos, de defendernos, ya no, que blasfeman contra ti, quédate callado y vas a ver la mano de Dios. Yo tuve un testimonio muy fuerte hace recién y yo me acuerdo que yo lloré porque empezaron a blasfemar delante de mí varias personas. Empezaron a hablar, no, que la Biblia, creen que la Biblia y traen en la Biblia y de qué les sirve, que no son nada y y yo lloré. Yo pensé irme y me dice mi esposo, no lo tengo bien nítido, y me dice: deja que el Señor lo haga, porque no es a ti a que están ofendiendo, es al Señor. Cuando uno se queda callado, no va a tardar que el Señor va a obrar. Y así fue, hermanos. Fueron testimonios tremendos, como vi como las personas se empezó a quitar y pasaron situaciones muy terribles. Entonces hay que aprender a ya no defendernos, a dejarle todo al Señor, no importando lo que digan o piensen los demás, porque nuestro galardón está allá arriba esperando, y ya no somos nosotros, sino Cristo que vive en nosotros. Gloria a Dios. La iglesia de Esmirna era rica en el conocimiento de Cristo, rica en los dones del Espíritu Santo, rica en obras de fe. De todas las iglesias mencionadas, miren en Apocalipsis, de las 7 iglesias que son mencionadas, esta es la única ciudad que aún permanece de pie hasta el día de hoy. Todas las demás están hechas ruinas. Miren, espero en Dios a ver si da tiempo que yo pueda ir a visitar. Versículo 9, la continuación del versículo 9, porque vimos las obras y la tribulación que les dice el Señor, que conoce de ellos, que conoce su pobreza, pero también les dice: tú eres rico. Y la segunda parte dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, o sea, los que estaban dentro de la misma iglesia, sino sinagoga de Satanás. Miren cómo les dice. Se menciona a los judíos en sentido figurado. En los tiempos de los apóstoles y algunos años después, los creyentes en Cristo eran tenidos como una secta dentro del judaísmo, como eran los esenios, los celotes y los más conocidos, que eran los fariseos y los seduceos. Ya hemos estudiado de eso. Y la expresión judíos del texto que estamos considerando se refiere a los cristianos,
a participantes del grupo de creyentes. Jesús mismo en Mateo, él menciona a los falsos cristos y a los falsos profetas, o sea, dentro de la misma iglesia. El apóstol Pedro también en su segundo libro, él menciona a los falsos maestros que iban a introducir encubiertamente herejías de perdición. Ya dijimos que es un hereje, ¿verdad? Que dicen que creen en Dios y sí, Señor, creemos en ti, pero no hay nada, no siguen sus mandamientos, no tienen un corazón constrito al Señor. Ellos viven una vida banal. Ellos salen fuera y tú no ves una diferencia con una persona que no busca de Dios. Es la misma vida que llevan. Entonces, todos estos iban a surgir precisamente en medio de los creyentes. Y eso sucede el día de hoy. Lo estamos viviendo más intensamente, pero nuestros ojos tienen que estar puestos no en las circunstancias, sino en el Señor, en la promesa del Señor. También hay una en tercera de Juan, le invito, hermano, que vaya a la tercera de Juan. Está antes del libro de Apocalipsis. La tercera de Juan es solo un capítulo, vamos al versículo 9. Miren cómo Juan menciona a un hermano que se llamaba Diotrefes y le dice: yo he escrito a la iglesia. Miren cómo Juan dice: yo le he escrito a la iglesia, pero Diotrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Miren, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Miren qué tremendo. Y eso existe el día de hoy. Hay mucha apostasía, pero hay un juicio. Y nosotros no somos quien para señalar, pero sí para alertar. Por eso tenemos que estar alertas, tenemos que estudiar escudriñar las escrituras y ver con misericordia. Y así sucede entonces el día de hoy. Vamos al versículo 10 que dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Miren, no lo temas, porque Dios está contigo. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Aquí hace mención de las persecuciones y también menciona un periodo de 10 días. Es tremendo, ¿no? Porque dice exactamente 10 días. Y esa es la primera mención de una profecía de tiempo en el Apocalipsis. Digo de tiempo porque menciona 10 días. Tanto en este libro de Apocalipsis como en el libro de Daniel se mencionan varias profecías de este tipo. También en Ezequiel y en el libro de Números. Dios nos da días por años en las profecías. Entonces, estos 10 días de Apocalipsis representan 10 años. Si nosotros nos vamos a la historia de los últimos 10 años del periodo de esta iglesia perseguida, que fue la iglesia de Esmirna, en ese tiempo entró a gobernar Diocleciano, y esto fue del año 303 al 303, exactamente 10 años, y son los años que hace mención. Ya después de ahí fue autorizada el cristianismo, hubo cambios en la iglesia, en todo tiempo fue habiendo cambios y dejaron de perseguirlos. Pero cómo es tremendo, increíble, cómo la palabra es verdad. En el llamado sé fiel hasta la muerte, donde le dice aquí, sé fiel hasta la muerte, Cristo vuelve a recalcar las persecuciones de este periodo. Se cree que cerca de 1 millón de hermanos fueron martirizados. ¿Puede darse usted cuenta? O sea, 1
millón. Pero para aquellos que sean fieles, dice, hasta la muerte les aguarda la corona de la vida, que es la eternidad en la tierra renovada. Gloria a Dios, Padre Celestial. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, él mismo le dijo, y estaba a su lado, ¿quién? Paulo de Tarso. Y él quedó impresionado cuando él mismo dice, Esteban dice, estoy viendo cielos abiertos y veo al Padre, al Hijo sentado a la diestra del Padre. ¿Pueden eso imaginar? Siendo apedreado, vio cómo se abrían los cielos. Y luego termina diciendo, perdóname, Señor. Eso penetró en el corazón, en la mente de Pablo de Tarso. Y poco después el Señor obró en su vida. Gloria a Dios. Un hombre que fue usado tremendamente. Quiero hacer mención, para que se tenga una idea de lo que es vivir en Cristo. Y esto es cuando no niegas tu fe, cuando te guardas con celo de toda inmundicia, porque ya eres apartado. Santidad quiere decir apartado. ¿Por qué? Porque hay dominio propio en tu carácter. Ya puedes elegir, ya te das cuenta de lo que te edifica y lo que no. Y eres feliz. Es una paz, los ríos de vida, de agua vida que te da el Señor. Cuando no permites también que la verdad sea adulterada y no permaneces donde es obvio que usan la palabra para lucrar. Cuando tu sí es un sí y cuando tu no es un no. Es cuando ya no hay temor para defender el Evangelio. Ya no. Pero no es una de estas características, son todas a las veces. O sea, tienes que tener todas estas características, no nada más es una, no. Grandes hombres son recordados precisamente en este periodo de la iglesia perseguida. Y es importante mencionar dos de ellos. Dos nada más les voy a mencionar de ellos, no quitando mérito a los miles que murieron defendiendo el Evangelio del Señor. Y uno de ellos fue Policarpo. Policarpo, un estudiante del apóstol Pablo, él estuvo con él, griego de origen, o por lo menos de educación, fue instruido por los apóstoles y en contacto con muchos que habían visto al Señor. Policarpo recibió hacia fines del siglo I de manos de los propios apóstoles la consagración como obispo de Esmirna, o sea, más o menos en el año 100 después de Cristo. Él logró conocer a muchos de ellos. Y después de un tiempo de estar de obispo, el pastor Policarpo y su congregación empezaron a sufrir la persecución, los últimos 10 años que fueron terribles. Está escrito que el mismo Policarpo, unos días antes de ser arrestado y sentenciado a muerte, de repente fue vencido por el sueño mientras oraba. Y en este sueño él tuvo una visión en la cual vio la almohada en que se reclinaba encenderse de repente. O sea, vio cómo se prendía fuego donde él tenía su cabeza y se consumía. Él se despertó del sueño, no angustiado, y concluyó que iba a sufrir el martirio por medio del fuego a causa de Cristo. Pero eso no le quitó la paz, al contrario. Durante el trayecto al lugar de ejecución, trataron de persuadirle, diciendo, ¿qué te cuesta solamente decir, Señor Emperador, y ofrecer holocausto e incienso ante él? Porque tenían tenían estatuas del emperador y tenían ahí sus copas con incienso y cuando pasaban agarraban y le echaban, o sea, le daban tributo. Pero él dijo, le decían, hazlo para salvarte la vida, ¿qué te cuesta? Y él les dijo, nunca voy a cumplir lo que me piden y aconsejan a ustedes.
Luego de entrar al anfiteatro donde lo iban a ejecutar, una voz del cielo le habló a Policarpo diciendo: fortalécete, oh Policarpo, sé firme en tu confesión y en el sufrimiento que te espera. ¿Pueden ver eso? Se escuchó una voz literal. Nadie sabía de dónde provenía la voz, pero se escuchó fuerte. Y los creyentes, muchos de ellos la lograron escuchar. Pero también había mucha bulla, que la mayoría de la gente, y claro, la gente que estaba ahí, inconversos, ¿qué iban a escuchar? Nada. Pero este acontecimiento animó bastante a Policarpo y a los demás que sí le escucharon. Imagínense, sentir la voz del Señor cuando se abrieron los cielos, cuando a él lo llevaron allí en el anfiteatro. Y el gobernador aconsejó a Policarpo que tuviese piedad de sí mismo, porque estaba muy avanzado de edad. O sea, le dijo: mira, estás ya muy grande, vas a soportar, es mucho dolor, para que negase su fe en Cristo una vez por medio de un juramento en el nombre del emperador. Policarpo dice: el Señor nunca me ha causado daño alguno. ¿Cómo puedo negar a mi rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal? Y además me ha sido fiel en redimirme, porque somos inmerecedores de ser redimidos por su sangre, pero tenemos que ser agradecidos. Y el gobernador dijo, fíjense, miren lo que le dijo: tengo listas las fieras y te echaré entre ellas, a menos que cambies de pensar. Policarpo contestó sin temor alguno: que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. No es razonable cambiarnos del bien al mal por razones de persecución. Mejor sería que los hacedores de maldad se convirtiesen del mal al bien, ¿no? Entonces el gobernador respondió: está bien, si no quieres negar tu fe y las fieras no les tienes miedo, te vamos a quemar. Una vez más, Policarpo le contestó diciendo: usted me amenaza con fuego que arderá tal vez una hora y luego se apagará. Pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios, que es preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. Y esto sucedió, como les digo, alrededor del año 160 después de Cristo. Tremendo, ¿verdad? No negar la fe. El siguiente mártir que les voy a hacer mención es Ignacio de Antioquía. Cuando tengan oportunidad, profundícense. Cuando Ignacio fue llevado a la presencia del Senado, hacia el anfiteatro romano, con frecuencia iba repitiendo el nombre de Jesús en la conversación que él sostenía con los creyentes en su camino a la muerte. Y así siempre tenemos que tener el nombre de Jesús en nuestros labios, pidiendo, ¿verdad? Eso es orar sin cesar, orar sin cesar. Además, repetía el nombre de Jesús en su oración secreta a Dios siempre. Habiéndosele preguntado por qué repetía eso, respondió: mi amado Jesús, mi Salvador, está tan profundamente grabado en mi corazón que yo tengo la confianza de que si me abrieran el corazón y lo cortaran en pedazos, el nombre de Jesús se hallaría en cada pedazo. Gloria a Dios. Y de esta manera el hombre piadoso indicó que no solamente la boca, sino también el interno de su corazón estaba lleno del amor de Jesús, pues de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando era trasladado a Roma para su ejecución, escribió: para ser trigo de Dios, molido por los dientes de las fieras y convertido en pan puro de Cristo. Él hablaba de hacer trigo de Dios, molido por los dientes de las fieras. Y cuando Jesús hace mención en Mateo de la parábola del trigo y la cizaña, sabemos que se refiere a los creyentes de la iglesia. En la misma iglesia está el trigo
y la cizaña. Martín Lutero predicó un sermón en el que dijo que solo Dios puede separar a los falsos creyentes de los verdaderos. Y eso es verdad. Nosotros no podemos señalar, solamente el Señor. Él es el que saca la verdad a la luz. Por eso Él nos dice, calla, deja que yo pelee tus palabras. Y también Él señaló que matar herejes o no creyentes es acabar con oportunidad de ser salvados, porque no sabemos. El Señor vino a buscar a los que estaban mal, ¿no? Al pecador. Él no vino a buscar a los santos, o tampoco hay santos, ¿verdad? Pero todo se le deje a Dios. Entonces el que es trigo pasará por el colador de Dios. O sea, va a ser triturado, pero va a dejar que él pelee su batalla. Pero el que es cizaña, ese se va a quedar en el lado superior. En otras palabras, no puede descender al granero de Dios. Y concluyo con el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En el milenio, cuando venga el juicio del trono blanco, que ya es pronto, después de los 7 años de la gran tribulación, todos los muertos resucitarán para recibir el juicio de Dios. En Apocalipsis 21 dice, 21:8, por favor, hermano. Apocalipsis 21:8. Dice así su palabra. Dice que todos los muertos resucitarán para recibir el juicio de Dios. Y dice así, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es en su cuerpo que van a recibir su castigo. Pero miren cómo dice, hasta los mentirosos. O sea, nadie está exento, porque muchos dicen, no, pero es que yo no, o sea, no mato como aquel, o sea, no he cometido tal cosa. O sea, no es así. Hasta la mentira. Tristemente, o mejor dicho, es terrible que el día de hoy hay mucha gente dentro de la iglesia amadores de sí mismo. Se aman a sí mismo. Cuando se habla de idolatría, no necesariamente tiene que ser ídolos de madera o cualquier otro material, sino trata también de la gente que es egoísta, la avaricia, cuando hay incredulidad, cuando pones el dinero primero antes que todo, la vanagloria, el orgullo, cuando pones al esposo, la esposa, los hijos antes que al Señor, y todo lo que se anteponga antes que el amor de Dios es idolatría. El ser cobarde a defender el evangelio, la incredulidad, y dice que todos los mentirosos, la palabra es clara y hace entender al más simple. El texto de Apocalipsis 29 dice que tanto Satanás como los impíos serán devorados, pero los fieles no han de temer. La muerte segunda no es para ellos, gloria a Dios. Al contrario, podrán disfrutar de la vida eterna e inmortal con Cristo por toda la eternidad. Esta carne no vale, no es nada. Lo bello es lo que está en la promesa. Demos gloria a Dios. Inclinen, se pueden poner de pie e inclinen su rostro. Vamos a orar y damos gracias al Señor por esta enseñanza que quede. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Padre, gracias, Señor, porque nos ayudas a través de tu Espíritu, Señor, a escudriñar las Escrituras, Padre. En ellas está la verdad, en ellas está la vida, Señor, la salvación, Padre. Oh poderoso Padre, yo te pido que esta palabra quede perenne, Señor, en cada uno, Señor, de los corazones, Padre.
Obra también en aquellos que en su oportunidad tengan, Señor, la oportunidad de escuchar tu palabra, que sabemos cuando eso sea es porque tú estás permitiendo, Padre. Obra con todo, Señor, con poder y gloria, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.